Saludos, bienvenidos a su programa Hablan los Consumidores, programa transmitido en este canal que intenta convertirse en una ventana de instrucción a favor de todos los consumidores de nuestro país. Programa que es producido por el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, IPADECU, y por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y que presta totalmente atención a los problemas de los consumidores locales e internacionales que nos visitan. Bienvenidos. El programa de hoy reviste una importancia para ustedes y para nosotros. Estamos en plena conmemoración del Día Internacional, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra todos los años, el 15 de marzo. 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Hoy aquí con ustedes en Hablan los Consumidores. En efecto, la conmemoración de esta fecha inició casi que formalmente el 15 de marzo de 1963, cuando el presidente de los Estados Unidos, el difunto John F. Kennedy, en un mensaje al Congreso de su país, anotó por primera vez una suma de derechos que los consumidores no tenían o estaban siendo reconocidos a nivel mundial, siendo la primera vez, para todos los efectos, que un mandatario de esa talla pasaba a mencionar los derechos de los consumidores ante un foro oficial en su país. En ese momento, el presidente John F. Kennedy anotaba cómo la gran mayoría de las personas eran en efecto consumidores, sin embargo, sus opiniones no eran considerados dentro del común de afectaciones que la economía le daba o le deparaba. De allí que a partir de ese momento comenzó un debate mundial sobre el valor, la influencia, la profundidad y el contenido de los derechos de los consumidores a nivel mundial. Años después se conmemoró de manera oficial el surgimiento de esta fecha, llamando a celebrarla todos los años en función de los derechos de los consumidores y el respeto que estos merecen. Las inquietudes de los consumidores se remontan a principios del siglo pasado, cuando surgen algunos movimientos en las uniones laborales allá en Estados Unidos. Sin embargo, no es hasta los años 60 en que una reunión que se produce con 17 organizaciones de dirigencias, de dirigentes de consumidores a nivel mundial, 5 de las organizaciones provenientes de Nueva York, de La Haya, de Bruselas y Londres, deciden conformar una Unión Internacional de Uniones de Consumidores. En aquel momento se llamaba IOCU, la Organización Internacional de Organizaciones de Consumidores, hoy denominada Consumers International. Pues desde aquella época de 1960, ahí nació el movimiento de consumidores oficialmente, y ahí estamos en este momento en la celebración del día 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. En efecto, estas directrices fueron adoptadas por Naciones Unidas en 1985, después de un largo debate a nivel mundial que llevó al pináculo de esa entidad internacional la discusión sobre los derechos y valores de los consumidores, siendo el Consumer International un baluarte importantísimo en este debate y motivando hasta la fecha el mejoramiento en la profundidad, contexto y formalidad de estos derechos que abrazan la honra, bienes y derechos existenciales de todos los consumidores y usuarios en el planeta. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante, estas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Estas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de estas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, IPADECU, y de la Unión Nacional de Consumidores, UNCUREPA. La interpretación que hacemos desde Consumers International y las organizaciones que conformamos Consumers International de las directrices de Naciones Unidas son las siguientes en materia de derechos de los consumidores. Los derechos de los consumidores, tenemos un derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, es decir, acceso a todas nuestras necesidades básicas, bienes y servicios. Tenemos un derecho a la seguridad,
Este derecho a la seguridad consiste, por ejemplo, derecho a productos sanos, seguros, productos sanos, inocuos, seguros, procesos de producción sanos, con inocuidad. También tenemos derecho a un medio ambiente sano. Esa es parte de la interpretación. Seguimos en los derechos de los consumidores. El consumidor tiene derecho a ser informado. Aquí nos referimos nosotros al sagrado derecho a la información. Nosotros no podemos ejercer ningún tipo de acto de consumo frente a un proveedor si no estamos debidamente informados antes de tomar la decisión de comprar. Antes de trasladar nuestro patrimonio a otra parte, tenemos que estar debidamente informados. Tenemos el derecho a elegir. El derecho a elección es importantísimo. No podemos estar constreñidos a comprar o a ver o a disponer de un solo bien o servicio. Si hay otros, debemos tener una amplia gama para ejercer la elección de lo que necesitamos o de lo que queremos. Tenemos el derecho a ser escuchados. El consumidor tiene derecho a ser escuchado en materia antes de comprar, después de comprar o sobre todo cuando hemos sido lesionados en nuestros derechos o nuestros intereses. Por eso también el derecho a la reparación, al resarcimiento de los daños que se nos causan. El derecho a ser escuchado y también a ser resarcido o reparado en los daños que se nos causan al lesionarse nuestros derechos. Más importante todavía, para que todos estos derechos se lleven a cabo, tenemos derecho a la educación, los consumidores. La educación al consumidor es imprescindible. Por eso se tiende y entonces promovemos que en todos los estados del mundo la educación al consumidor sea efectiva y forme parte de los planes educativos en cada sistema. Finalmente, tenemos un derecho a la asociación. Nosotros tenemos el derecho a asociarnos para trabajar unidos, educados, en el ejercicio de la defensa de nuestros derechos como consumidores. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Este año, el compromiso mundial frente a la celebración del Día Mundial de los Consumidores es hacerlo en pos del eslogan o llamado para la justicia de los consumidores ahora. Este pensamiento abre todo un canal de reflexión sobre los derechos de los consumidores a nivel mundial y los problemas que estos enfrentan. Problemas que se reflejan en la falta de niveles objetivos de equidad en materia de justicia, que se reflejan frente a la falta de desarrollo institucional adecuados y se reflejan fundamentalmente en la falta de políticas económicas que definitivamente afectan la vida o reviene de los consumidores a nivel global. Sí, son soluciones a los problemas de los consumidores que requieren que nos organicemos ciudadanamente. Como ciudadanos nos organizamos para todos los efectos, ¿no? Entonces, alrededor de estas organizaciones que nosotros hagamos, ya sean chiquitas, grandes, medianas, nos organizamos por temas, ¿verdad? Por diferentes niveles, puede ser temas comunales o los temas provinciales, o temas ambientales, o temas inmobiliarios, temas alimentarios. Estas son las soluciones que nosotros desde el punto de vista organizado pudiéramos estar haciendo y esa es la promoción que tenemos que ir pensando. Es así como solo los mecanismos de organización social a través de los cuales la población, los ciudadanos, se integren al movimiento de consumidores, podrá fomentar y permitir que los ciudadanos a nivel general logremos que los estados y particularmente en la República de Panamá respeten las normas de protección del consumidor legalmente establecidas. Normas que en la República de Panamá tienen su más alta manifestación en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. Artículo que en efecto llama a que los consumidores seamos protegidos
a nivel institucional en todos los aspectos. Pero es que este modelo de organización, a través de los cuales los consumidores deben organizarse dentro del marco de asociaciones de consumidores organizadas, es el único medio a través de los cuales todos los ciudadanos podemos propiciar que mecanismos institucionales de justicia a favor de los consumidores sean realmente eficientes, que estos mecanismos sean económicos, que estos mecanismos de justicia para los consumidores sean efectivos y que fundamentalmente eviten, limiten y restrinjan el nivel común de abusos que muchos malos proveedores siguen ejerciendo en desmedro de los derechos de todos, de los consumidores. Este llamado a que los consumidores nos agrupemos o nos asociemos es muy importante cuando hablamos de diferentes niveles, porque lo que buscamos nosotros desde grupos organizados es que el Estado pueda garantizarnos los derechos sustantivos que están establecidos como consumidores, como ciudadanos. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a contar con el acceso a alimentos, el derecho a la alimentación. Tenemos el derecho a contar con el acceso al agua. El agua y el saneamiento han sido declarados derechos humanos por Naciones Unidas. Tenemos derecho a servicios básicos, servicios públicos básicos como el transporte, como las comunicaciones. Este tipo de cobertura tenemos que garantizarlo si estamos organizados. Acuérdense que la unión hace la fuerza. La protección sanitaria, la salud como prioridad ante todo es un derecho de los consumidores, de la ciudadanía. El derecho a la vivienda. Este año estamos particularmente enfocados al derecho a viviendas dignas, a la seguridad jurídica de los consumidores para evitar o para que haya más control en los abusos que empresas inmobiliarias o empresas y proveedores de ese sector comercial ejerzan ese tipo de abusos en contra de nosotros los consumidores que estamos buscando locales o viviendas dignas, que queremos seguridad jurídica. Es así como esta gama de derechos protectores de los derechos de los consumidores abarca y afecta toda la generalidad de derechos sociales que los ciudadanos tienen, haciéndose parte misma de los derechos de su ciudadanía como sujeto de derechos propios de los estados a nivel mundial. Gama de derechos sociales que implican el derecho de los consumidores a saber lo que consumen, qué contienen estos productos, de dónde vienen, a conocer efectivamente si estos productos han sido afectados con trazas de productos transgénicos o productos genéticamente modificados, a conocer efectivamente de dónde se producen, a recibir información clara, veraz, oportuna y pertinente dentro de toda la gama general de relaciones de consumos que practiquen o que realicen, y especialmente el derecho social integrado a esta gama de derechos a favor de los consumidores relativo a que sus opiniones con respecto a cualquier tema que los afecta desde el punto de vista social o económico jurídico les sea tomada y que esa opinión sea vinculante para los efectos prácticos que el Estado o los gobernantes quieran realizar. Los consumidores tenemos hoy día más derechos reconocidos institucionalmente que históricamente. Así es, señores. Hoy día nosotros exigimos y se logra en todas partes del mundo donde se reconocen los derechos de los consumidores, que tengamos representación de los ciudadanos más idóneos y más probos en los cuerpos consultivos que se crean en torno a las entidades para que haya transparencia. Ejemplo, las organizaciones de consumidores regularmente están reconocidas en entes reguladores, en cuerpos legales, comités institucionales, para que haya más transparencia y más consultas públicas en ese aspecto. Por ejemplo, los consumidores cada vez exigimos y estamos más en pos de actuar y más vinculados a las estructuras de poder en los estados, en donde se nos garantiza que las organizaciones podamos ser consultados, por ejemplo, la ley de transparencia, o antes de llevar a cabo algunas acciones gubernamentales, estatales o problemas públicos, se reconoce cada vez más la participación y la actuación
de las organizaciones o de los consumidores organizados. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante, estas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Estas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de estas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Ciertamente, dentro del universo de normativas que a nivel mundial protegen y defienden los derechos de los consumidores, tenemos particularmente en la República de Panamá un universo finito de normas que tratan o desarrollan aspectos de derechos de consumidores vinculantes con elementos financieros. Tenemos así las leyes, por decir algo, de tarjeta de crédito, las leyes que regulan aspectos vinculados a la casa de empeño, las leyes que explican cómo funcionan los bancos y su afectación con los consumidores, las leyes que tienen que ver con empresas financieras, la ley de jubilados y toda una larga lista de excertas normativas o legales que efectivamente afectan el bolsillo y la economía de los consumidores. Pero frente a ese universo de normativas existen igualmente entidades públicas, autónomas, descentralizadas, autoridades que tienen que cumplir con su rol de proteger a los consumidores. Rol que en muchos casos, no siempre por suerte, no es realmente el que los consumidores aspiran. Es así como esta serie de normativas legales de carácter institucional tienen que evolucionar finalmente, permitiendo que los consumidores sean enjuiciados y promuevan sus quejas o querellas o denuncias en contra de estos entes financieros ante entidades independientes que no sean necesariamente las que le otorgan la licencia o operaciones a estos bancos financieros o casas de empeño. Solo en medida de esa situación podremos salvar la terrible situación que a nivel financiero, dentro de la justicia administrativa o entidades propiamente dicho, se surte en perjuicio de los consumidores. Hoy día, las circunstancias nos obligan a los consumidores a exigir adicionalmente justicia para todos aquellos ciudadanos consumidores de productos inmobiliarios que están sufriendo toda clase y todo tipo de abusos. Hay un mercado inmobiliario muy alto, de un alto crecimiento, pero tenemos una ley de consumidores que tiene ya 15 años, que se están cumpliendo o que se están incumpliendo cláusulas, contratos que tienen cláusulas abusivas, incumplimientos en las cláusulas que deben cumplir, invenciones en los precios a causa de supuestos aumentos en los materiales de construcción o un aumento excesivo, demora en la fecha de entregas de las casas, de las viviendas, de los apartamentos, de las oficinas, esos gastos adicionales que aparecen de repente pero que terminan aumentándole el precio a los inmuebles que el consumidor está pagando, comprando o adquiriendo mediante contratos en un gran sacrificio. Así que nosotros estamos exigiendo justicia ahora para este tipo de los consumidores inmobiliarios en nuestro país. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Ahora los vamos a dejar con el gustado segmento Consuma Entrevista, en donde siempre tenemos con ustedes un experto en algún tema de consumo para ilustrarnos
tanto a ustedes como a nosotros. Buenos días, estando atentos con las necesidades de los consumidores, hoy te traemos el tema de lo que es el etiquetado nutricional. Todo ser humano necesita una cantidad de nutrientes diarios para mantenerse saludablemente. Los alimentos nos proporcionan estos nutrientes a través de los productos alimenticios que tienen un etiquetado nutricional. Las tablas nutricionales que aparecen allí nos van a demostrar cuánto de los nutrientes requeridos nos proporciona cada porción del alimento que vamos a consumir. Esto nos da una guía para mantener una dieta balanceada referente a nutrientes que necesitamos. Es muy importante la interpretación de la tabla, conocer bien cuántos son los porcentajes que nos brindan cada uno de ellos. Cuando usted ve una tabla nutricional, en la columna de los porcentajes, todos aquellos nutrientes que presenten un alto porcentaje arriba del 20%, esto indica que este alimento nos está proporcionando un alto cantidad de estos nutrientes. Hay nutrientes que tenemos que tener mucho cuidado cuando consumimos mucho, como son las grasas, el colesterol, el sodio. Hay otros nutrientes como las vitaminas, minerales, que requieren también, y generalmente cuando están debajo del 5% indica que estamos comiendo o que el alimento mención nos está proporcionando esa cantidad. Tenga mucho cuidado en aquellos valores arriba del 20% porque pueden causar problemas a la nutrición. Recuerde, hay que mantenerse adecuadamente alimentado, bien nutrido para llevar una vida sana y tener una vejez tranquila. Muchas gracias. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Dicho esto, los invitamos para que nos visiten nuestras redes sociales de UNCUREPA en Facebook, IPADECU en Facebook. Nos visiten igualmente en la página web www.ipadecu.org o www.uncurepa.org. Nos escuchen en nuestro programa radial Hablan los Consumidores Radio en Cable Continente los días domingos a 2:30 y efectivamente nos acompañen en el próximo programa, su programa Hablan los Consumidores.